En ciertas condiciones de presión y temperatura es posible que la mayoría de las sustancias existan en alguno de los tres estados de la materia: sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo, el agua puede estar en estado sólido como hielo, en estado líquido como agua o en estado gaseoso como vapor. Las propiedades físicas de una sustancia dependen a menudo de su estado. Los gases son sustancias que normalmente están en estado gaseoso a temperaturas y presiones ordinarias, como el oxígeno que respiramos. Vapor se le dice a aquella forma gaseosa de cualquier sustancia líquida o sólida a temperatura y presiones normales. Los gases se caracterizan porque son sustancias que son capaces de adoptar la forma del recipiente que los contiene. Además, no tienen un valor constante de volumen, ya que por efecto de la presión tienden a disminuirlo. Son considerados como los más comprensibles de los estados de la materia. Además, en un mismo recipiente cuando se mezclan, suelen hacerlo de manera uniforme. Tienen densidades mucho menores a sólidos y a líquidos. Se establece que en un comportamiento ideal, las interacciones entre las partículas del gas son nulas. Una de las propiedades que se suele medir para gases es la presión. La presión más importante dentro de nuestro ecosistema y dentro de nuestro contexto es la presión atmosférica, que corresponde a la presión que ejerce la columna de aire sobre nosotros. Esta columna de aire corresponde a la atmósfera. Se utiliza para ello un barómetro. El barómetro es un dispositivo que consta de un tubo invertido donde vamos a tener mercurio, un líquido viscoso, en un nivel interno y en un nivel externo. La diferencia de alturas entre el nivel interno y el nivel externo del líquido corresponden a la presión atmosférica, que se da en milímetros de mercurio, una de las unidades utilizadas para presión. Otra unidad es la atmósfera, torricellis y pascales, tal como lo vemos en los factores de conversión. El comportamiento de los gases puede ser estudiado a partir de una serie de leyes principales, que son la ley de Boyle, que describe que la presión y el volumen son inversamente proporcionales, es decir, que a mayor valor de presión, menor valor de volumen, y a mayores valores de volumen, menor valores de presión. Para una muestra de gas bajo condiciones distintas a temperatura constante, podemos reescribir la ley de Boyle y tendremos que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Las leyes de Charles y de Gay-Lussac establecen una relación directa entre el volumen, la presión y la temperatura. Volumen será directamente proporcional a temperatura. Esto lo podemos escribir matemáticamente de la siguiente forma: volumen igual a una constante de proporcionalidad por temperatura. También podemos reorganizar esta ecuación de tal manera que podemos llegar a una muestra de dos condiciones diferentes a presión constante. Esta ecuación sería volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Para una cantidad de gas y volumen constantes, la presión del gas es directamente proporcional a la temperatura. Esta ecuación también la podemos escribir de la siguiente forma: presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. La ley de Avogadro establece una proporcionalidad existente entre el volumen de un gas y el número de moles. De esta forma tendremos que un volumen de hidrógeno reaccionará equimolarmente con un volumen de cloro para dar dos volúmenes de ácido clorhídrico. En ese sentido, el volumen de un gas es proporcional al número de moles. Reescribiendo esta ecuación para condiciones diferentes, teniendo presión y temperatura constantes, tendremos que volumen 1 sobre número de moles 1 es igual a volumen 2 sobre número de moles 2. Esta ley se resume en que el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles, y si aumenta el número de moles, aumentará el volumen del mismo. Para una mezcla de gases podemos tener la ley de Dalton de las presiones parciales. Establece que cuando yo tengo dos gases de presión 1 y presión 2 respectivamente, cuando los mezclo, la mezcla de gases tendrá una presión total que corresponde a la suma de las presiones de ambos gases.
presiones que llamaremos presiones parciales. Relacionando las leyes que hemos visto, que las podemos resumir de la siguiente forma: ley de Boyle, ley de Charles, ley de Avogadro, veremos que el volumen es proporcional al número de moles a la temperatura, pero inversamente proporcional a la presión. Dando una constante de proporcionalidad, llegamos a esta ecuación, que es la ecuación de los gases ideales. R es la constante de los gases, que suele ser calculada a condiciones estándar, que son una atmósfera de presión, 0 grados centígrados de temperatura, volumen de 22,414 litros y un mol de sustancia. Así, la constante de los gases será 0,082057 litro atmósfera sobre Kelvin. Este es el fin de esta microcápsula de gases.